Morí, y en ese instante todo se detuvo, el sonido, el tiempo, el aire, todo quedó en silencio. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo, y ante mí apareció una luz tan brillante que me atravesó por completo. Pero no era una luz cualquiera, estaba viva, consciente, y en su centro estaba Jesús. Su mirada no era de ira, sino de profunda tristeza, como la de alguien que ve a sus hijos desviarse del buen camino. Con voz firme pero dolida, me dijo antes de la Navidad de 2025, el mundo se pondrá a prueba como nunca antes, y pocos estarán preparados. En ese momento entendí que no volví solo para compartir una experiencia, sino para entregar una advertencia divina. Jesús me mostró lo que se avecinaba en 6 naciones tambaleándose, iglesias vaciándose, familias divididas y una oscuridad que cubría la tierra, una oscuridad disfrazada de paz. Me dijo que muchos celebrarán sin darse cuenta de que están a punto de cumplirse algo predicho durante siglos. Mientras hablaba, vi un calendario en el cielo, y la fecha 2-4 de diciembre de 2025 brillaba rojo, como fuego. Sentí temblar el suelo, y oí voces a lo lejos que gritaban, «¡Prepárense! ¡Se acaba el tiempo!». No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando abrí los ojos en el hospital, mi corazón ya no era el mismo. Sabía que mi misión había cambiado. No puedo callar lo que vi. No puedo quedarme de brazos cruzados, mientras el mundo camina sonámbulo hacia lo inevitable. Por eso os hablo hoy, no para asustaros, sino para de despertar. Porque antes de Navidad del 2025, algo grande y terrible está por suceder. Cuando mi corazón se detuvo, el sonido del monitor desapareció, y me envolvió un silencio que parecía sobrenatural. No era solo ausencia de ruido, sino una quietud viva y densa que me hacía sentir como si flotara entre 2 tiempos, el final de mi vida y el comienzo de algo eterno. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el hospital había desaparecido. En su lugar había un campo blanco, sin fondo, sin horizonte, solo luz, y allí, todo lo que creía entender sobre la muerte se desvaneció. Sentí una presencia observándome no con juicio, sino con absoluto amor. Y fue entonces cuando comprendí en yo estaba delante del Creador. De repente, vi escenas de mi vida pasar ante mí, no como una película, sino como recuerdos vívidos que podía revivir. Cada palabra hiriente, cada gesto de indiferencia, cada momento que ignoré la voz de Dios resonó en mi interior. Y por un instante me sentí pequeño, incapaz de soportar la verdad. Pero Jesús se apareció ante mí y dijo, no les muestro esto para condenarlos, sino para despertarlos. Aún hay tiempo para es corto. Estas palabras penetraron mi alma como fuego. Comprendí que no solo me hablaba a mí, sino a todos. Vi el mundo como desde arriba en ciudades iluminadas por millones de luces artificiales, gente corriendo, comprando, de fiesta, pero algo andaba mal detrás de toda esa aparente alegría. Había una sombra, una fuerza invisible que sonreía mientras la gente estaba distraída. Y Jesús me mostró, así trabaja el enemigo, mientras los hombres duermen. En ese momento, vi que se acercaba la Navidad, familias decorando árboles, niños riendo, iglesias llenándose por tradición, no por fe. Y Jesús dijo, antes de que llegue la Nochebuena, un cambio espiritual invadirá la tierra. Las señales ya están entre ustedes, pero pocos las perciben. Sentí el peso de esas palabras y pregunté, Señor, ¿qué pasará? No me respondió con detalles, pero me mostró una visión. El cielo oscureciéndose en pleno día, como si el sol se hubiera extinguido por un instante. Soplaba un viento fuerte y oí gritos de confusión. Sentí como si algo estuviera a punto de rasgar el velo entre lo visible y lo invisible. Vi iglesias cerrando sus puertas, mientras otras se llenaban de personas arrepentidas, clamando por misericordia. Fue entonces cuando Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo, no tengan miedo. Cuéntenle a mi pueblo lo que han visto. Díganles que regresaré, pero primero, el mundo será purificado. Cuando dijo esto, una calidez indescriptible me recorrió todo el ser. Comprendí que este encuentro no se trataba solo de mí, era un llamado urgente para mí y para todos los que escuchamos este mensaje, a abrir los ojos antes de que se agotara el tiempo, porque el reloj de Dios nunca se retrasa y la cuenta regresiva ya ha comenzado. Cuando Jesús retiró su mano de mi hombro, el lugar donde estábamos comenzó a transformarse. La luminosidad a nuestro alrededor se movía como olas, y de repente
me encontré observando la tierra desde arriba, como entre el cielo y el espacio. Fue un espectáculo grandioso y doloroso. Vi continentes cubiertos de nubes oscuras, mares turbulentos y multitudes corriendo desesperadas. Y Jesús me dijo: estas son las consecuencias del distanciamiento. El hombre se ha vuelto dueño de sí mismo, pero ha olvidado quién lo creó. Sentí el peso de estas palabras como una espada que me atravesaba el espíritu. Vi ciudades iluminadas, llenas de música y celebración, pero tras bambalinas, donde el ojo humano no puede ver, había tristeza, miedo y un profundo vacío. La gente buscaba la felicidad en lo material, pero sus corazones estaban apagados. Jesús señaló y mostró: mira, dicen que celebran mi nacimiento, pero han olvidado el motivo. Y vi casas llenas de adornos, pero sin oración. Mesas suntuosas, pero sin gratitud. Templos abarrotados, pero con una fe superficial. Mientras observaba, un viento gélido azotó la visión y sentí que el clima cambiaba. Las nubes se espesaron y enrojecieron, y oí truenos que resonaban sobre las naciones. Un sonido extraño se extendió, como el llanto de la tierra misma. Vi terremotos, vi ciudades desmembrarse, y en medio de todo, voces gritaban: Señor, ten piedad de nosotros. Entonces Jesús me miró y dijo: antes de la Navidad de 2025, habrá señales en el cielo y en la tierra, y el que tenga oídos, oirá. En ese momento los cielos se abrieron con luz y sonó una trompeta. El sonido fue tan potente que vibró en mi interior. Vi ángeles descender sobre las naciones, señalando a quienes aún buscaban el arrepentimiento. Pero también vi demonios levantarse disfrazados de luz, sembrando confusión. Jesús dijo: el engaño será tan grande, que incluso los elegidos vacilarán si no se mantienen firmes en mi palabra. Tan temblé, lo que vi fue más que dolor, fue el cumplimiento de palabras antiguas. Vi a líderes religiosos discutiendo doctrinas mientras las almas se perdían. Vi a falsos profetas prometiendo prosperidad mientras el amor se enfriaba en las calles. Y finalmente, Jesús dijo: cuando veáis el mundo dividido y el espíritu de engaño extendiéndose incluso dentro de las iglesias, sabed que el tiempo del despertar está cerca. Entonces todo empezó a dar vueltas, y sentí como si me jalaran hacia atrás. La luz se desvaneció, el sonido se atenuó, y mi cuerpo pareció caer al vacío. Entonces volví a oír su voz, firme y suave: aún no es el final, pero es la advertencia antes del final. Cuando desperté de nuevo en ese lugar de luz, el entorno había cambiado. Ya no era el campo blanco del principio, sino un inmenso valle cubierto de una niebla dorada. En el horizonte vi una montaña, y sobre ella una cruz que brillaba con fuerza. Jesús caminaba delante de mí, y cada paso hacía brillar el suelo. Lo seguí, y al llegar a la cima levantó la mano y dijo: mira y entiende lo que vendrá antes de Navidad de 2025. La escena ante mis ojos era aterradora. Vi el cielo teñirse de rojo sangre, y una especie de velo espiritual rasgándose. Algo se abría entre el cielo y la tierra. Era como si lo invisible se hiciera visible. En el aire oí gritos, coros y voces en varios idiomas que clamaban a la vez. Jesús me explicó que esto era ... ese señal de separación, el tiempo en que los corazones serían pesados. La fe de muchos sería puesta a prueba. Habrá confusión, temor y desesperación. Dijo: pero el que me conoce no será sacudido. Entonces vi a un ángel descender con un pergamino en sus manos. Al abrirlo, la luz se extendió por el cielo, y palabras de fuego comenzaron a aparecer ante mí. Decían: han llegado el tiempo de la preparación. En ese momento, comprendí que antes de Navidad de 2025, algo sucederá que separará lo superficial de lo verdadero. La apariencia de la fe genuina no será solo un evento físico, sino espiritual, un tiempo de zarandeo, en el que se pondrán a prueba el amor y la obediencia. Jesús me mostró entonces lo que vendría después, a una gran división espiritual. Vi a la gente llorar, a las iglesias unirse en oración y a otras desintegrarse en el conflicto. Vi líderes alzarse con autoridad celestial y a otros, dominados por la vanidad, caer en el engaño. La tierra parecía temblar bajo la presión de la verdad, y oí a Jesús decir: a lo oculto será revelado, lo muerto quedará expuesto, y lo santo purificaré. Lloré. La visión fue intensa, y el dolor que sentí no era solo miedo, sino compasión. Vi a gente perderlo todo en trabajo, estabilidad,
orgullo, pero ganar algo que el mundo no podía ofrecer, hará arrepentimiento y salvación. Entonces Jesús me miró con ternura y dijo: a quienes se vuelvan a mí antes de la Nochebuena serán guardados, pero quienes se burlen perderán el tiempo de gracia. Sentí una fuerza que me envolvía, como si todo el cielo vibrara con estas palabras. Resonaron trompetas, y vi el nombre de Jesús iluminarse sobre las nubes. Todo se disolvió de nuevo en luz, y su voz resonó en mi interior en vi y habla, porque muchos necesitan oír antes de que el reloj marque la medianoche. Cuando abrí los ojos, el sonido del equipo del hospital llenó la habitación. La fría luz del techo parecía demasiado tenue después de la gloria que había presenciado. Me ardía el pecho, y por un momento pensé que seguía atrapado entre dos mundos. Las enfermeras entraron corriendo, los médicos gritaron mi nombre, pero apenas oí. Lo único que resonaba en mi interior era esa voz en vi y habla. Sabía que había regresado con un propósito, y que el tiempo pasaba más rápido de lo que imaginábamos. Durante los primeros días guardé silencio. Nadie creía lo que había visto. La gente me visitaba, mirándome con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con miedo, pero había algo diferente en mis ojos, algo que ni siquiera yo podía ocultar. Por la noche, soñaba con la montaña, con la cruz, con las palabras escritas en fuego. Ha llegado el tiempo de la preparación, y cada amanecer parecía traer una nueva urgencia a mi corazón. Sabía que necesitaba contar lo que había presenciado. Cuando finalmente salí del hospital, el mundo parecía el mismo, pero algo dentro de mí presentía que ya no era igual. El aire era más denso, la gente más inquieta. Sentí que la presencia espiritual en la tierra había cambiado, como si algo invisible se moviera. Vi noticias de desastres, conflictos y fenómenos extraños que ocurrían simultáneamente en diferentes países. Era como si el reloj celestial hubiera empezado a correr a otra velocidad. Empecé a hablar en iglesias, en plazas públicas, en lugares donde Dios me abría puertas. Al principio, muchos escuchaban atentamente, otros se reían, diciendo que había soñado, que era una emoción postraumática. Pero cuanto más hablaba, más señales aparecían: tormentas inesperadas, cambios repentinos de clima, sueños proféticos relatados por personas comunes que nunca antes habían tenido experiencias espirituales. Era como si el cielo le gritara a cualquiera que escuchara. Fue entonces cuando empecé a comprender el verdadero peso de la misión. Jesús no me había mostrado esas visiones solo para contarme una historia. Me había enviado con una advertencia. Cada palabra dicha en el hospital, cada mirada de duda, era prueba de la resistencia humana a escuchar lo que uno no quiere aceptar. Empecé a orar pidiendo valentía, pues comprendí que el mayor enemigo no era el descrédito sino el miedo a ser ridiculizado, a ser rechazado, a perderlo todo por decir la verdad. Una de esas noches, mientras estaba orando, escuché la misma voz que me llamaba a la luz: no temas. Muchos se burlarán, pero cuando aparezca la primera señal, recordarán tus palabras. Estas palabras me quemaron por dentro, y comprendí que, por muy fuerte que fuera la llamada, el silencio sería la peor desobediencia. Las primeras señales comenzaron discretamente, casi imperceptiblemente, como susurros celestiales que intentaban alertar a una humanidad distraída. Al principio, eran cosas pequeñas a naves migrando fuera de temporada, sonidos extraños en el cielo, cambios repentinos de clima. Pero lo que más me llamó la atención fue la sensación espiritual. Algo denso, casi palpable, flotaba en el aire. Podía sentirlo incluso al caminar por las calles Anún, silencio denso antes de cada tormenta, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Empecé a recibir mensajes de personas que habían escuchado mi testimonio. Algunos dijeron haber tenido sueños con trompetas. Otros reportaron visiones de luces en el cielo y figuras vestidas de blanco que los llamaban por sus nombres. Una mujer me escribió que, un domingo por la mañana temprano, vio que el reloj de la sala se detenía exactamente a las 12:00, y en ese momento sintió que el Espíritu Santo le decía: el tiempo se acaba. Estas historias comenzaron a multiplicarse, y me di cuenta de que lo que había visto no era solo para mí, era el comienzo de algo colectivo. Pero mientras muchos buscaban la presencia de Dios, otros se burlaban. Vi programas de televisión que ridiculizaban las profecías, pastores desacreditados, e incluso personas dentro de la misma iglesia dudando de todo. Y sin embargo, las señales se intensificaron.
temblores en regiones nunca antes vistas, auroras en cielos tropicales y una serie de lunas rojas que parecían observar la tierra en silencio. Todo estaba sucediendo ante nosotros, y pocos querían verlo. Una noche, mientras oraba, sentí una presencia a mi lado. Era suave, pero poderosa. Volví a oír esa voz, la misma que me había llamado en el Valle Dorado. En lo que ves, no es el final, es el principio del dolor, pero aún hay tiempo para quienes despiertan. Guardé silencio, un rato. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de miedo, sino de compasión. Pensé en quienes se burlaban, en quienes vivían como si el mañana estuviera garantizado, y me di cuenta de lo terco que es el corazón humano ante la misericordia. Empecé a visitar familias, a rezar con desconocidos en la calle, a hablar en pequeñas reuniones. No intentaba convencer a nadie, solo quería que recordaran cuando llegaran los días. Dios advirtió. Pero cuanto más hablaba, más intensa se volvía la atmósfera espiritual. Los sueños proféticos comenzaron a repetirse entre personas que nunca se habían conocido. El mismo mensaje surgió en diferentes idiomas, en diferentes países. Prepárate antes de que llegue Navidad. Fue en ese momento que comprendí que lo que se avecinaba no sería solo un evento físico, sino una manifestación espiritual mundial. Un shock que conmovería incluso a los corazones más endurecidos. Hubo una noche en que el cielo permaneció completamente inmóvil, sin viento, sin sonido, sin movimiento. Era como si todo el planeta se hubiera detenido a la espera de algo. Recuerdo haber salido y haber mirado hacia arriba. El aire se sentía pesado, el silencio casi gritaba. En ese instante, comprendí que la primera señal se había cumplido y que la segunda estaba a punto de manifestarse. Un silencio espiritual descendió sobre la tierra, una especie de pausa divina antes de la tormenta. Era como si Dios mismo dijera: ahora observa, porque hablaré a través de lo que está por venir. En los días siguientes, noté algo diferente en la gente. Las sonrisas forzadas desaparecieron, e incluso las voces parecían más bajas. Había una inquietud colectiva, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Las redes sociales se llenaron de videos de sonidos misteriosos, luces inexplicables, y personas que decían no poder dormir. Era como si el mundo entero estuviera siendo silenciado por una fuerza invisible. Y en medio de este silencio, Dios comenzó a hablar con claridad a los corazones que aún lo buscaban. Comencé a recibir mensajes de hermanos y hermanas de diversas partes del mundo. El Espíritu Santo me despertó en medio de la noche para orar. Sentí que algo grande se acercaba. Escuché una voz que decía: el tiempo se acaba. Estas frases se repetían como un eco, confirmando que no era casualidad, sino una llamada. Era el llamado a la preparación final, el momento en que cada alma debía decidir a quién pertenecería cuando los cielos se abrieran de nuevo. Pero también vi el otro lado. Muchos se resistieron. Vi a personas sumidas en distracciones, fiestas, adicciones, intentando silenciar el vacío que crecía en su interior. Vi a cristianos fervientes desvanecerse lentamente, como velas que se apagan con el viento. Vi a líderes callarse por miedo a perder seguidores, mientras el rebaño se perdía en el silencio. Y fue allí donde comprendí el verdadero poder de este tiempo. El silencio no era solo físico, sino espiritual. Dios permitiendo que cada uno escuche el sonido de su propia alma. Una noche, mientras me arrodillaba para orar, sentí una presencia tan fuerte que rompí a llorar. La voz de Jesús resonó en mi interior, suave y firme. Antes de la Navidad de 2025, el silencio se romperá. Los que están en mí oirán el sonido de mi trompeta, pero los que están en el mundo solo oirán miedo. Esas palabras resonaron en mi pecho como un trueno. Me quedé de pie, temblando, y comprendí que el tiempo de la advertencia estaba llegando a su fin. El silencio era solo el preludio, la calma antes de la conmoción, la pausa antes de la revelación. Y supe que después de este silencio, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La madrugada era fría y extrañamente tranquila. No se oían coches, ni perros ladrando, nada. Me había despertado sin motivo, con el corazón acelerado, y una inexplicable pesadez se había apoderado de mí. Me acerqué a la ventana y noté algo diferente en el cielo. Las estrellas parecían más cercanas, casi palpitantes, y el aire vibraba con una frecuencia que nunca antes había sentido. Fue allí, exactamente a las 3 a.m., cuando se rompió el silencio. Un sonido profundo, como el toque de una trompeta lejana, resonó en el horizonte. Todo mi cuerpo tembló, y en ese instante
Supe en el tiempo del temblor había comenzado. El sonido no era humano, era celestio. No provenía de un punto específico, pero pareció traspasarme el alma. Caí de rodillas, sintiendo una mezcla de miedo y reverencia. Las lágrimas fluían sin control. En mi mente, escuché claramente la voz de Jesús: a lo anunciado está comenzando. Las trompetas ya suenan, y el mundo se pesa en la balanza. Corrí al patio trasero. El cielo estaba completamente rojo, y una luz brillante atravesaba las nubes, como si el cielo mismo se hubiera abierto en dos. Recordé las palabras que me había dicho en el Valle Dorado. El velo entre lo visible y lo invisible se rasgarán, y en ese instante Piut Centerlo, algo se había desgarrado, no con mis ojos físicos, sino con mi espíritu. Era como si el cielo y la tierra respiraran juntos por primera vez desde la creación. En las horas siguientes comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo. La gente reportaba el mismo sonido: niños que se despertaban asustados, animales aullando, luces que aparecían en el cielo con forma de cruces. La ciencia no podía explicarlo, pero quienes tenían fe lo entendían. En las trompetas habían sonado An, y con ellos comenzó un cambio en los corazones de las personas. Vi brotar el arrepentimiento donde antes había orgullo. Vi lágrimas que reemplazaban la risa superficial, y sentí al Espíritu Santo recorrer el planeta como un viento invisible. Pero no solo los fieles lo sintieron. El mal también se agitó. Sueños oscuros comenzaron a atormentar a quienes vivían lejos de Dios. Pesadillas tan reales que dejaban cicatrices físicas. Vi a gente confesando sus pecados en público, pidiendo perdón entre lágrimas. Y entre cada confesión, el sonido, ese mismo sonido, resonaba de nuevo, un recordatorio de que el cielo ya no estaba en silencio. Esa noche entendí lo que Jesús quería decir. El tiempo de preparación había terminado. Ahora había comenzado el tiempo del juicio espiritual. Y cuando volví a mirar al cielo, vi una última luz que surcaba el firmamento, como una espada llameante que atravesaba la oscuridad. Y dentro de mí, la certeza de Dios estaba hablando, y nadie podía fingir que no lo oía. Después de ese amanecer, nada volvió a ser igual. El sonido de las trompetas había dejado una huella invisible en el aire, algo que solo quienes tenían un espíritu despierto podían sentir. En los días siguientes, comencé a notar que el mundo se movía de forma extraña, no política ni económica, sino espiritualmente. Había una inquietud global, una agitación interior, como si cada alma hubiera sido tocada por la misma nota celestial. El toque de Dios había resonado en todas las naciones. Vi noticias de oraciones públicas en lugares donde antes la fe estaba prohibida. Vi grupos enteros reunidos en las calles buscando respuestas, cantando himnos en plena noche. Y al mismo tiempo, vi resistencia, líderes intentando silenciar las manifestaciones espirituales, gobiernos restringiendo las reuniones, voces en el poder diciendo: es pura histeria colectiva, pero por dentro yo sabía que no era histeria, era el despertar de las naciones. Mientras algunos se arrodillaban en arrepentimiento, otros endurecían sus corazones. Era como si se hubiera trazado una línea invisible de un lado, los que escuchaban el llamado, del otro, los que se burlaban de él. Y vi con mis propios ojos el cumplimiento de lo que Jesús me había dicho. El mundo se dividirá, y los corazones se rebelarán. En las iglesias llenas se vaciaron, y las pequeñas y abandonadas iglesias comenzaron a brillar con el fuego del Espíritu. La separación había comenzado, y no era aparente, sino real. En una de las visiones que tuve mientras oraba, vi el mapa del mundo iluminarse con puntos de luz. Cada punto representaba un alma despierta, un corazón que decía sí al llamado. Y entre estos puntos, chispas de fuego espiritual se conectaban, formando una red luminosa sobre el planeta. Era como si el Espíritu Santo estuviera tejiendo algo nuevo en la tierra. Sin embargo, entre cada luz, también había sombras en regiones enteras sumidas en la oscuridad, donde el orgullo y el miedo habían cerrado todas las puertas. Empecé a comprender que el sonido de las trompetas no era solo una advertencia para los cristianos, sino un llamado universal. Dios hablaba a todos, al creyente y al ateo, al rico y al pobre, al que ora y al que se ha olvidado de orar. Era hora de que cada uno de nosotros eligiera. Y Jesús me dijo de nuevo: en oración a quienes me buscan ahora, me encontrarán, pero quienes esperan señales visibles, solo hallarán vacío. Estas palabras me quebraron. Lloré, porque comprendí que lo que estaba sucediendo no era un castigo, sino misericordia. Era la última invitación antes de la cosecha final. Antes de la Navidad de 2025, el mundo entero estaba siendo llamado
no a temer, sino a regresar, para que cada corazón recordara de dónde vino y a quién pertenece. Fue durante una oración nocturna que el Señor me reveló lo que Él llamó el engaño final. Estaba arrodillado, implorando discernimiento, cuando sentí una densa sombra cubrir la habitación. La luz, antes tenue, se desvaneció y en su lugar apareció una oscuridad que parecía viva. Era fría, inteligente y hablaba sin palabras. En su interior, una voz murmuró: no todo lo que brilla viene de Dios. Mi corazón se aceleró. El Espíritu Santo me hizo comprender que, antes de la Navidad de 2025, aparecerá una señal falsa, y muchos la confundirán con algo divino. Jesús se me apareció de nuevo, con la misma mirada de compasión y dolor. Me mostró lo que vendría: en una luz descendería del cielo, visible para todos. Waisei la María, el milagro de la unidad. Vi multitudes arrodilladas ante esta luz, llorando, creyendo que era la presencia de Dios. Pero Jesús me dijo: no es mi luz, sino una imitación de ella. El enemigo vendrá disfrazado de paz y engañará a muchos. Lo que vi a continuación fue aterrador. Vi a líderes religiosos uniéndose en torno a esta manifestación, declarando una nueva era de espiritualidad global. Vi templos de diferentes religiones abrazándose, proclamando que todas las verdades son una. Y Jesús me dijo: cuando veáis esto, sabed que ha comenzado la confusión de los últimos días. Explicó que el mundo buscará la unidad, pero sin arrepentimiento. Buscará la paz, pero sin santidad. Y esta será la trampa perfecta: un evangelio sin cruz, una fe sin obediencia. Mientras observaba, noté algo aún más sutil: el corazón de muchos cristianos será probado, no con persecución, sino con seducción. Habrá señales en el cielo, milagros, sanidades y manifestaciones sobrenaturales, pero no todas provendrán del Espíritu Santo. Jesús me mostró que el enemigo usará incluso el deseo de paz como herramienta de engaño. Quienes buscan señales, y no mi voz, serán avergonzados. Dijo: estas palabras me quemaron como fuego. Lloré profundamente. La imagen de esa falsa luz, hermosa y seductora, que engañaba incluso a los fieles, me partió el corazón. Vi familias divididas, iglesias discutiendo, pastores desacreditados por mantenerse firmes en la verdad. Y Jesús me dijo algo que nunca olvidaré: la verdadera señal de mi regreso no estará en el cielo, sino en los corazones de aquellos que se arrepientan. La visión terminó con una trompeta distante, seguida de un silencio denso. La oscuridad desapareció, y el campo dorado volvió a formarse ante mí. Sentí la presencia del Espíritu Santo envolviéndome como un manto. Comprendí entonces que la advertencia era clara: no todo lo que brilla en este tiempo vendrá de Dios. El discernimiento será la clave para la supervivencia espiritual. Nochebuena del 2025, tras la visión del engaño final, pasé noches en vela. Mi espíritu ardía con una urgencia inexplicable. Cada vez que cerraba los ojos, veía multitudes moviéndose en dos direcciones, unos corriendo hacia la luz, otros hacia la oscuridad. Era como si el mundo entero hubiera sido dividido por una decisión invisible. Y entonces el Señor me mostró algo glorioso en el gran despertar. Una ola espiritual que llegaría inmediatamente después del engaño, alcanzando corazones inimaginables. Una mañana silenciosa, mientras oraba, me invadió una poderosa visión. Vi el viento del Espíritu Santo descender sobre la tierra como un río de fuego puro. Por donde pasaba, la desesperación se transformaba en fe y el miedo en arrepentimiento. Vi hospitales llenos de oraciones, calles llenas de gente arrodillada y jóvenes que nunca habían pronunciado el nombre de Jesús, clamando entre lágrimas. Era como si el cielo tocara la tierra, el despertar que los antiguos profetas habían predicho. Pero junto con la gracia también llegó la guerra espiritual. El mal no se retiró en silencio. Vi una creciente resistencia, voces burlonas y a muchos perseguidos por su fe. Aún así, la llama no se apagó. Cada persecución se convirtió en un testimonio, cada lágrima en una semilla. Y Jesús me dijo: el enemigo intentará silenciar a mi pueblo, pero la verdad será proclamada hasta los confines de la tierra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo tremendo. El Espíritu estaba levantando a personas comunes, padres, madres, jóvenes, ancianos, para hacer luz en medio de la oscuridad. No eran líderes famosos ni pastores reconocidos, sino corazones sinceros que decidieron obedecer.
El avivamiento no surgió del escenario, llegó de rodillas, era puro, verdadero, y nadie podía detenerlo. En una última visión, volví a ver el calendario celestial. La fecha del 24 de diciembre de 2025 comenzó a brillar dorada, no roja como antes, y oí al Señor decir: este será el momento en que muchos comprenderán quién soy. El mundo celebrará una Navidad sin comprender, pero mi pueblo lo sabrá. No es solo una celebración, es el presagio del regreso. Desperté con el corazón en llamas. Comprendí que, a pesar del dolor, la guerra espiritual y el engaño, Dios aún me daba una oportunidad, una última oportunidad. Antes de la Navidad de 2025, el mundo presenciaría una efusión de arrepentimiento y poder que marcaría la historia. Y quienes tuvieran ojos espirituales verían no solo un aniversario, sino el comienzo de la cosecha final. Se acercaba la noche de Navidad, y el mundo parecía más tranquilo que nunca. Las ciudades estaban iluminadas, las plazas llenas de color y música, pero espiritualmente algo era diferente. Sentí una carga en el aire, como si el cielo mismo me observara expectante. Esa noche, me arrodillé para orar, y una presencia indescriptible llenó la habitación. El suelo parecía vibrar bajo mis rodillas. La luz ante mí se volvió tan intensa que no podía mantener los ojos abiertos. Y entonces, Jesús apareció de nuevo. Su expresión era seria, pero llena de amor. Ha llegado el momento. Lo que les he revelado se está cumpliendo, dijo. Hoy comienza el juicio invisible. En ese instante, vi millones de almas siendo observadas, no con condenación, sino con arrepentimiento. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto de amor o egoísmo, salió a la luz. Vi a personas que nunca habían entrado en una iglesia abrazadas por la misericordia, y a otros que se consideraban santos, escondiéndose de su propia conciencia. El juicio no fue físico, fue espiritual. Jesús no señaló con el dedo, simplemente miró, y su verdad lo reveló todo. Vi el planeta entero en dos tonos, en luz y sombra. Quienes perdonaron, amaron y permanecieron fieles brillaban como antorchas. Quienes rechazaron, se burlaron o vivieron en la indiferencia, se convirtieron en densas sombras, intentando escapar de algo que no podían evitar. Y Jesús me dijo: el juicio no viene con fuego del cielo, viene con el peso de la verdad. La luz que trae revelación será el fuego que purifica. Entre lágrimas, pregunté: Señor, ¿hay tiempo para ellos? Y él respondió con ternura: siempre hay tiempo. Hasta que se cierre el último corazón. En ese momento, vi un relámpago cruzar el cielo. No era destrucción, era un anuncio. Todo el cielo se iluminó por unos segundos, y una suave trompeta resonó por la tierra. Nadie entendió qué era, pero todos lo sintieron. El juicio invisible había comenzado, y cada alma se encontraba ante el espejo de su propia verdad. Comprendí entonces que la Navidad de ese año no sería una fiesta cualquiera, marcaría la separación entre la fe viva y la fe fingida. Después de esa visión, permanecí en silencio durante largos minutos. La luz a mi alrededor se atenuó lentamente, y Jesús permaneció ante mí, con la mirada fija en la mía. No había condenación en su mirada, había compasión, la compasión de quien ve a la humanidad destruyéndose a sí misma, y sin embargo, ofrece misericordia. Se acercó y puso su mano sobre mi pecho. Sentí un calor que me recorría todo el cuerpo. Lo que voy a decirte ahora, dijo, es el último mensaje que te envío. Respiré hondo. El tiempo pareció detenerse. Después de la Navidad de 2025, dijo, el mundo entrará en un tiempo de decisión. Quienes se han acercado a mí serán sostenidos, y quienes me han rechazado verán el vacío de su propio camino. Ya no habrá término medio. La luz y la oscuridad ya no caminarán juntas. Mientras hablaba, vi la tierra dividida en dos reinos, en uno envuelto en luz dorada, el otro envuelto en densas sombras. Las oraciones de los fieles se elevaron como chispas que iluminaron la noche, y ángeles descendieron sobre las naciones con espadas llameantes, protegiendo a quienes permanecieron en la fe. Entonces volví a oír las trompetas, pero esta vez el sonido era diferente, no de advertencia, sino de llamado. Era el llamado de la cosecha. Vi a hombres y mujeres transformados por el amor puro, perdonando a sus enemigos, abandonando el orgullo y volviendo a la sencillez del Evangelio. Fue como si sus corazones volvieran a su primer amor. Jesús me miró y dijo, dile a mi pueblo, no busco multitudes, busco corazones sinceros. Quienes me buscan de verdad verán mi obrar antes de que el mundo se derrumbe. Lloré,
como nunca. Sentí el peso de la urgencia y la dulzura de la esperanza. Entonces me mostró un nuevo amanecer en la tierra. El sol se alzaba sobre montañas doradas y un viento suave soplaba entre las naciones. En el horizonte vi una luz creciente, no la falsa luz del engaño, sino la presencia viva de Cristo que regresaba a los corazones. Era el comienzo de una nueva era espiritual, donde la verdadera fe volvería a ser el fundamento de la humanidad. Antes de desaparecer, Jesús dijo algo que quedó grabado en mi alma para siempre: diles que aún hay tiempo, diles que estoy en la puerta. Y cuando oigan el sonido del último amanecer, sabrán que voy. La luz se apagó lentamente y desperté de rodillas, llorando, con el corazón en llamas. Esa mañana, el mundo seguía igual, pero en mi interior todo había cambiado. Sabía que mi misión era proclamar lo que veía antes de que fuera demasiado tarde, porque Dios me advirtió. Y ahora, esa advertencia es para todos nosotros, hermanos y hermanas. Si han escuchado este mensaje hasta el final, no es casualidad. Quizás el Espíritu Santo los ha traído aquí para recordarles que aún hay tiempo, tiempo para perdonar, para reconciliarse con Dios, para volver a su primer amor. Antes de Navidad de 2025, el cielo dejará oír su sonido más fuerte y los corazones preparados lo reconocerán. No ignores el llamado. No esperes señales cuando la mayor señal ya está llamando a la puerta de tu corazón. Ora, busca, entrégate, porque lo que viene no es solo un acontecimiento, es un despertar. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo el vídeo para que podamos orar por tu ciudad y tu hogar. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque tal vez esa alma está al límite de la esperanza. Y si esta palabra te tocó, escribe en los comentarios: Señor, quiero estar preparado. Recuerda, Dios no busca personas perfectas, Él busca personas despiertas. Y antes de Navidad de 2025 llegará para todos nosotros el momento de elegir. Que el Espíritu Santo os fortalezca, os despierte y os mantenga firmes hasta el final.